agradecerles a la doctora Martino y a la doctora Lalí por este espacio para las organizaciones que creemos y fuimos identificando que era importante por ahí resaltar y remarcar el ABC, como digo yo, de los pasos, digamos, legales, para que nosotros nos fortalezcamos en el conocimiento y podamos llevar a nuestros pacientes todo este conocimiento para ayudarlos a que en definitiva puedan acortar los plazos en el tema del acceso. Y también, digamos, si nosotros no sabemos, lo que no sabemos no podemos tampoco traspasarle a los pacientes, así que bueno, nos parece una buena iniciativa para poder llevarles a ustedes como organizaciones de pacientes. La idea sería que vayamos los micrófonos cerrándolos para que no haya interferencias. Y bueno, agradecerles una vez más y a Lu también por la gestión en la coordinación. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Nosotras también agradecemos esta convocatoria. Nos parece súper importante poder organizar y reorganizarnos en los esfuerzos y todo sea con la finalidad de simplificar esta tarea, ¿no? Que de simple no tiene nada, así que, pero sí lo podemos hacer mejor. Bueno, no sé, Mari, ¿querés arrancar vos? Sí, un poco también, bueno, aprovechar para saludarlos y saludarlas, ¿no? Y celebrar la iniciativa de las compañeras, de las chicas acá, que son siempre tan proactivas, y compartir, que pensaron en compartir esta virtualidad forzosa de forma tal de que entre todos y todas pensemos estrategias en general, y además en esta situación de excepcionalidad en la que nos estamos viendo atravesados y atravesadas, ¿no? Entonces, como bien decía Robert, nosotras, siguiendo lo que a la Federación le pareció, a la Federación y a las personas que encaran la conducción, obviamente, importante para charlar hoy, armamos un PowerPoint que nos parece como piola para poder seguir y para poder anotar mientras vamos conversando, de estas cuestiones, del ABC. Yo ahora entro en el rol de que soy la que pasa las cuestiones, las filminas, así que con paciencia todos y todas, que no soy la mejor, ¿eh? A ustedes me van diciendo si lo consigo. ¿Vamos? ¿Va queriendo? Va. ¡Wow! Entonces... Súper lindo. Yo le pusimos magias, chicos y chicas. Me encanta. Bueno, un poco esto, ¿no? Un poco ponelo en presentación, así se ve la pantalla más grande. Abajo. Que Dios nos ampare, ¿no? Abajo. Abajo. Si vas abajo tenés el icono, adelante del menos, abajo, anda con el mouse abajo. ¿De más mí? abajo, más abajo. De tu computadora. Okay. Tenés el menos y el más. Adelante del menos tenés presentación. Baja. Ahí. No, para el costado. No, el otro. No, para el otro lado. Ahí. No, el otro, ese. No, el otro, el de al lado, el de la derecha, ese. Ahí va. Bueno, Robert, qué vista. Bueno, descubren algo, que los abogados solo sabemos abogadear. Por favor, y aparte... Y hacemos agua. No, bueno, ahí vamos. Entonces, un poco empezar, Sherry, comenzar desde el inicio, ¿no? Desde pensar qué es el derecho a la salud, porque nos parece que este es el ABC, la pirámide, ¿no? La piedra angular de lo que va a fundamentar todos los pedidos que nosotros podamos hacer a futuro. Entonces, la primera cuestión, como siempre decimos, es entender que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental. Y esto que muchas veces suena a una declaración de deseos, en realidad es algo muy sólido y muy concreto como herramienta jurídica que tenemos, porque es un derecho que es para todos y todas, que no es cierto, que no distingue, que es un derecho que es indivisible, que es interdependiente y es indisponible. ¿Qué quiere decir? Uno puede transar algunos derechos, sobre todo los que son patrimoniales, pero los derechos humanos fundamentales son indisponibles, no se pueden renunciar, no se pueden vender, los tenemos siempre en todo tiempo y lugar, y por tanto son exigibles, no necesito una ley que me los habilite, sino que por el solo hecho de estar
contemplado como tal, la salud es siempre, en todo tiempo y lugar, exigible. Nos parece importante tomar la concepción de la Organización Mundial de la Salud respecto a qué es, ¿no es cierto?, la salud, y es el estado de completo bienestar físico, mental y social. No es solamente la ausencia de enfermedad, sino gozar de plena salud física, mental y social. Cuando decimos social, es nosotros un concepto que nos abre un montón de otras puertas. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque como vamos a ver, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino la prevención. Es decir, yo no puedo acceder a la salud cuando ya mi organismo está completamente deteriorado. Es una obligación del Estado argentino, en este caso, de garantizar que antes de que mi cuerpo se degrade o se deteriore, yo pueda acceder a la prevención en materia de salud y además a una atención sanitaria oportuna y de calidad, ¿no es cierto? No cualquier atención sanitaria. La escuchaba justo a Luciana que estabas hablando de los temas de incluir salud, ¿no? Y esto va muy de la mano con ese tema que vos estabas comentando, Lu, porque justamente si la atención fuera de calidad y oportuna, las personas no tendrían los inconvenientes que están teniendo por la ausencia de prestaciones. Sabemos que el derecho a la salud, Jerry puede meter bocados, nosotras vamos como la radio espica a dúo, les aviso porque en algún momento empezamos a hacer ruido las dos. El derecho a la salud está garantizado en la Constitución Nacional y particularmente en los tratados internacionales, son un montón, nos pareció que no era central que conozcan la normativa, más allá, sí, de que tengan claro que en realidad el Estado argentino se ha comprometido internacionalmente a garantizar la salud como un derecho humano fundamental, y que por tanto las personas que vivimos en el territorio nacional tenemos el derecho al acceso al goce efectivo de este derecho. Y como sabemos, la legislación hace una discriminación positiva en función de las minorías vulnerables o las personas que están en condición de vulnerabilidad, como son las personas adultas mayores, los niños, niñas y adolescentes, y las personas con discapacidad. A esos colectivos, los legisladores y las legisladoras, como está quebrado el principio de igualdad y están en una situación más desventajosa, generalmente, y la norma lo que hace es darles una protección mayor y hacer una discriminación en forma positiva para estas personas que están incluidas. Y ahora voy a ahora interrumpo. Nada con la interrupción, como que siempre necesito decir algo más. Obvio. El tema de que, seguramente ustedes lo sepan, pero está bueno este repaso, el tema de la garantía constitucional y los tratados. Hay jerarquías en las normas, ¿sí? Las jerarquías en las normas son normas que, por decirlo de alguna manera didáctica, no es que queden sin valor, pero si hay una norma que mejora o que contradice una norma de menor valor, va a prevalecer aquella con mayor jerarquía. La Constitución y los tratados internacionales incorporados a la Constitución tienen la mayor jerarquía, y esto es razonable, parte desde el sentido común. ¿Por qué? Porque si la salud es un derecho humano fundamental, es un derecho que tiene mayor prioridad, ¿sí?, por tratarse y relacionarse con lo más intrínseco del ser humano, mayor jerarquía, con lo cual todo lo que viene de más tiene menor jerarquía. Cuando nos encontramos con un conjunto de normas, que muchas veces son los tribunales los que analizan estas cuestiones, una resolución, sea de la Super, una ley, sea del Congreso, que contradice o deja afuera algo que está previsto en el espíritu de la Constitución con respecto a lo que observa en materia de salud, va a prevalecer la Constitución, va a prevalecer los tratados internacionales que son parte de la Constitución. Y no eso, porque muchas veces pasa, no, porque el PMO no incluye tal medicamento, no, porque la superintendencia dijo tal. Bueno, pero si contradice a la Constitución, vale lo que dice la Constitución. Y esto también se relaciona con otro principio, que es
lo que llamamos en derecho el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Los estados, también las asociaciones, los actores, ¿sí? Que se sientan a la mesa a tratar estos derechos, siempre tiene que generarse esta cuestión de que aquellas normas o aquellos sentencias en nuestro área sean mejoradoras y que alcancen el mayor nivel posible de interpretación y amplitud de derechos en relación a un paciente, ¿sí? Y si hay normas que son anteriores y otras posteriores, y unas brindan más cobertura y otras va a prevalecer también por este principio de progresividad aquella de mayor cobertura, ¿sí? Por eso es que es importante esto que nosotros comentamos, y esto es plenamente operativo, como bien dijo Mari, no es una expresión de deseos, no es una declaración de principios, por más que muchas veces quede en el día a día como una declaración de principios, sino que esto es plenamente operativo. Nosotros a través de la vía del amparo invocamos estos derechos, no otros, las garantías constitucionales, o sea que esto es plenamente operativo. Es así, no hay vuelta, se hace valer. Ahora, ya está. No, está muy bien. Aparte es muy importante lo que decía Sherry. Y en ese sentido, nosotras pensamos que lo primero que tenemos que tener en claro, como operadores y operadoras en materia de salud, es cómo es el sistema de salud argentino, ¿no? Porque la verdad que el sistema de salud argentino es una cuestión que es, les diría, casi único, porque es un sistema mixto, da dolor de cabeza, es bastante incomprensible saber cómo está organizado, pero creemos que podemos hacer una especie de croquis, como el que están viendo en la filmina, que nos puede ayudar a visualizar cómo está organizado. Entonces, primero vamos a decir que la salud, para empezar, ¿no? Es un deber del Estado y es un derecho del pueblo, que nos parece una proposición que engloba todo esto que veníamos hablando de la salud como derecho. Y el Estado argentino, el sistema de salud, está organizado en 3 sectores, o en 3 subsistemas. Público, el sistema de la seguridad social, y un sistema privado. El primero, que es el sistema público, es universal, es para todos y todas, y lo brinda el Estado nacional, provincial y municipal a través de sus hospitales públicos, como bien todos conocen. Después tenemos el sistema de la seguridad social, donde ahí van a entrar en juego las obras sociales nacionales y provinciales, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las obras sociales de las universidades, y otras más porque tienen ley propia de creación, el PAMI, ¿sí? Bueno, y al final puse obras sociales nacionales, pensé que me lo había olvidado, pero no estaba por ahí. Y por último, el sistema de la seguridad social es un sistema de afiliación obligatoria. Ahora, después vamos a ver bien cómo es la cuestión. Y por último tenemos el sistema privado, que son las empresas de medicina prepaga, ¿sí? O los planes prepagos, como se dice en la jerga, que consta de aportes voluntarios. Entonces, volvemos como siempre al origen. Nosotras somos como de la génesis con Sherry, y decimos que es importante pensar qué es la seguridad social, ¿no es cierto? Porque esto es lo que a nosotros nos va a cambiar el ángulo de análisis. Y vamos a ver que la seguridad social, como el derecho a la salud, también es un derecho humano fundamental y por tanto susceptible de ser exigido, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Bueno, es un sistema que consiste justamente en proteger a las personas ante las contingencias y las vicisitudes sociales que enfrentan durante su vida. La vejez, el desempleo, la enfermedad, los accidentes laborales, la maternidad, por ejemplo, la pérdida de la fuente laboral. Lo que busca es asegurar la asistencia médica, ¿sí? Y un ingreso económico en esas situaciones para la persona. Entonces, es un sistema que se va a basar en aportes de la persona, aportes de quienes emplean a las personas, y del dinero que proviene de recaudación de impuestos por parte del Estado. La idea es que entendamos que cuando nosotros decimos, cuando hablamos de la seguridad social y hablamos de que es un subsistema del sistema argentino de salud, y que las afiliaciones son obligatorias, están dadas por estas contribuciones que cada persona, cuando tiene una relación de empleo formal,
hace la persona y su empleador, ¿sí? En forma directa. Entonces eso nos va a dar a futuro una jubilación y en el mientras tanto el acceso a una cobertura de salud. Bueno, y ahora vamos a entrar con Geri ya más a la cuestión práctica. A la cuestión práctica, ¿no? Los primeros auxilios cuando nos contacta una persona por un tema de cobertura o de acceso a la salud. Y entonces, como a mí me gusta mucho porque Geri en eso es pragmática, bastante incisiva, y entonces siempre dice que lo importante es qué preguntamos cuando llega una persona, cuando una persona nos contacta, porque eso nos va a dar a nosotras y a nosotros un marco de referencia para saber en qué situación se encuentra y qué aristas podemos abordar de forma tal que la persona tenga, además de cobertura, una solución más integral a su problemática. Y hago un insert. Es lo que nosotras preguntamos, pero es también ustedes, como referentes de su asociación, cuando va un paciente o un familiar a pedirles ayuda, esto es lo que consideramos importante que ustedes puedan preguntar, porque les va a dar herramientas a ustedes, pero también nos la va a dar a nosotras en caso que tengamos que intervenir en el caso, ¿sí? Así que esto es como lo más importante, es el ABC. Sí, se les pueden ocurrir más cosas, obviamente. Nosotras creemos que estas cuestiones son las que no deben faltar en términos generales. Entonces, más allá de los datos personales, la enfermedad que padece la persona, si tiene CUD o no tiene CUD, y qué prestación necesita o no le están cumpliendo, hay algunas cuestiones que son centrales. Por ejemplo, relativas al trabajo. Si la persona trabaja, cómo es su relación de empleo, o sea, si está, como se dice en la jerga, en blanco o no, ¿sí? Si es una relación formal o no, y en caso que la persona conteste que no tenga trabajo, si cuenta con ingresos propios y cuáles son esos ingresos, de dónde vienen, porque puede tener una pensión, puede tener una pensión derivada, una pensión no contributiva, si tiene vivienda, por ejemplo, si alquila, si tiene vivienda propia, con quién vive en esa vivienda, y después podemos preguntarle ya temas relativos a la salud, ¿no? Si tiene cobertura y qué tipo de cobertura tiene, si tiene una obra social, si tiene una empresa de medicina prepaga, si concurre al sistema público de salud. Y para el caso que la persona contesta en forma negativa, ahí sí volvemos a insistir con quién vive, porque por ahí, si alguien de su familia tiene cobertura de salud, a nosotros puede ser la llave de acceso al sistema de esa persona, ¿no? O si alguna familiar tiene una jubilación o una pensión. Agrego algo más. Estas preguntas para nosotras son fundamentales porque nos permiten dar el encuadre en la cuestión de si tiene CUD o no, qué normativas eventualmente podemos aplicar, que es importantísimo, en relación a si trabaja o no, tiene que ver con conocer si está dentro del sistema de salud, en relación a las condiciones en cuanto a recursos económicos para evaluar en qué sistema también desde la obra social o muchas veces para acceder a prestaciones sociales poder evaluar qué podemos hacer, y en la cobertura de salud lo mismo, ver en qué sistema está. El tema es que muchas veces como primer dificultad que se les va a presentar, es muy común que alguien diga, sí, yo tengo mi obra social, y es mi obra social que es Medife. Medife es una empresa de medicina prepaga. O sea, esta información no todo el mundo sabe bien cuando da la información, decir, y se confunde obra social con prepaga, decir, el tema de los desregulados, por ahí tienen una obra social, la desregulan para un plan en OSDE, y entonces te dicen que están en OSDE, pero bueno, no siempre esta información se les va a dar de una forma clara, porque no todo el mundo tiene claro, al ser un sistema mixto y complejo, no todo el mundo tiene claro si es prepaga, obra social o qué. Lo importante
es que más allá de los que les digan, si ven que hay una problemática de acceso y hay que avanzar, esto se termina de quedar en claro solicitando la documentación. Ustedes van a ver en la credencial de afiliación el tipo de credencial, ¿sí? Pero es muy importante porque la información puede ser confusa, o ya sea por falta de recursos intelectuales, porque el sistema es complejo y uno no termina entendiendo si está en una obra social o no. Pero bueno, es un dato que se termina de corroborar con plena certeza con la credencial de afiliado a ese sistema. Y en el caso que no tenga ninguna cobertura porque está sin trabajo, qué sé yo, el tema de los familiares es para poder ver, como bien dijo Mariana, si de acuerdo a las condiciones se lo puede poner a cargo de alguien. ¿Cómo responde a la pregunta de cómo nosotras podemos lograr que ingrese en el sistema de salud? O en algún programa del Estado eventualmente, ¿sí? Podés seguir porque lo que venía era, ¿qué hacemos cuando esa persona no tiene cobertura de salud, ¿no? O sea, ¿cómo le damos solución? Esta es la parte que le gusta a Yeti. Entonces, un poco ahí, bueno, ¿cuáles son las opciones? Si la persona no tiene cobertura de salud propia, ver si, por ejemplo, tenemos lo que son beneficios no contributivos nacionales, ¿sí? de tipo asistencial, como ser la pensión no contributiva por madre de 7 hijos o más, o la pensión por invalidez cuando la persona tiene un 76% de incapacidad laborativa, o la pensión no contributiva para adultos mayores. Además de estas tres, que son pensiones no contributivas asistenciales, tenemos las que son pensiones graciables, ¿sí? Que son para detenidos por causas políticas, gremiales o estudiantiles hasta el 10 de diciembre del 83, o aquellas pensiones no contributivas concedidas por leyes especiales, por ejemplo, las que se dan a los atletas paralímpicos o olímpicos, los veteranos de guerra, que son otorgadas por ley del Congreso de la Nación. Sí, y no contributivas porque no hay un aporte, sino que hay o una ley o dentro del sistema de la seguridad social previsto un programa, puede ser permanente o transitorio, que establece este tipo de ayuda, ¿sí? Es una tarea averiguar. ¿Cómo una tarea averiguar? No te entendí. Claro, ¿qué tipo de pensión tiene? Porque ahí también hay, no, yo tengo una pensión por invalidez, sí, claro. Porque cambian las reglas de juego. No, en realidad tengo 7 hijos. Bueno, hay que ver bien un poquito más allá. Pensión puede ser, hay varias. Claro, cuando la persona hace la consulta, a eso te referías. Claro, exactamente, sí, sí. Bien. Después, la persona puede acceder a una cobertura de salud por la jubilación, o por ejemplo, por las pensiones, que pueden ser directas, cuando fallece el titular de una actividad, es decir, yo tengo un trabajo formal, mi empleador hace aportes, yo hago aportes, yo fallezco, mi hijo o mi hija tiene derecho a una pensión directa, ¿sí? Por mi fallecimiento. O puede ser derivada en el caso de que quien fallece es el titular de un haber previsional, y del que cobraba la jubilación. Entonces, esto es muy importante porque también le puede dar a la persona la posibilidad de acceder a una cobertura de salud. Y por otro lado, después tenemos, ¿querés seguir, Yeri? Sí, yo quería, en relación a las pensiones derivadas, que también, además de mantener el sistema, ¿no?, de obra social o PAMI en su caso, permite continuar con el ingreso económico, ¿sí?, que recibía su madre o padre en el caso de una persona con discapacidad y no es menor, ¿sí? Por otro lado, en la cuestión de lo que es jubilación y pensión, uno de los problemas típicos que se plantean, a veces uno lo ve venir o no. En el caso de me estoy por jubilar, uno lo ve venir, digo, como paciente, ¿no? Y es buena la consulta porque la gran pregunta es, ¿cómo sigo? ¿Puedo mantener mi obra social? ¿Sí? Otras veces, no sé, nos despiden del trabajo, nos llegó el telegrama y es muy fundamental que ante esa consulta del paciente o familiar de me acaban de despedir, me estoy por jubilar, me jubilé,
continuidad de la obra social en las mismas condiciones, inmediatamente tiene que ir el asesoramiento, porque después la baja posterior nos impide ejercer acciones para continuar en las mismas condiciones que se venía dando, ¿sí? En el caso de los jubilados, automáticamente cuando te jubilás, te pasan a PAMI. Por ahí uno venía con una obra social que venía respondiendo bárbaro y por default te pasan a PAMI. Entonces, en el momento de la jubilación tienen que presentar una nota pidiendo, en el momento del trámite, cuando se otorga, que llega otorgado beneficio, diciendo solicito mantenerme en la obra social X que venía teniendo. Sello, copia sellada, y eso permite, en caso que la obra social no quiera continuar la afiliación, iniciar un amparo, primero que el aporte ya vaya a esa obra social, y luego poder iniciar, en caso que se rechace la afiliación, la típica es no aceptamos jubilados, cuando la ley dice otra cosa, poder iniciar una acción de amparo y mantener las mismas condiciones y no ir a PAMI, que está bastante difícil, históricamente difícil la atención en PAMI. Entonces, cuando hay una interrupción laboral o cuando hay una jubilación, una pensión en trámite, tienen que informarle a los familiares y los pacientes que estos cambios tienen que ser consultados y aprovechar el asesoramiento para tratar de no modificar el estado de situación, ¿sí? Con todo lo que eso ocasiona. Bien, después tenemos el servicio doméstico, tiene su ley especial de empleo doméstico, donde también se derivan aportes a la obra social, con lo cual la persona tiene cobertura obra social. Y después tenemos monotributo, y hay que diferenciar el monotributo de AFIP, que tiene determinadas condiciones, ¿sí? Y requisitos, y después está el monotributo social, que tiene sus propios requisitos. ¿Por qué digo esto? Porque también a través del monotributo de AFIP y del monotributo social, se pueden realizar aportes a las distintas obras sociales, y esto permite el acceso al sistema de salud y como consecuencia las prestaciones que se derivan, ¿sí? Y por último, bueno, es la última ratio y parece ser lo principal, es una realidad, aunque es totalmente injusto, pero tenemos el amparo judicial, ¿no? Todas estas cuestiones lamentablemente se judicializan porque hay un incumplimiento severo de todas las normas, desde la Constitución a todo el sistema de seguridad social, un incumplimiento sistemático, naturalizado. Entonces tenemos la herramienta del amparo de salud, y por la vía del amparo de salud aseguramos la afiliación y también la cobertura de las prestaciones médicas y sociales, ¿sí? Bueno, siguiente Filmina, doctora, gracias. Monotributo de AFIP. Requisitos. Todo esto están en las páginas de AFIP y ANSES, si necesitan volver, pero bueno, los voy a ir enumerando. Es la categoría tributaria de un régimen simplificado. ¿Simplificado por qué? Porque unifica distintas cuestiones, el aporte impositivo, el aporte jubilatorio, el aporte obra social, ¿sí? Para personas físicas, no es para sociedades, no es para comercios, no es para mutuales, personas físicas que pueden realizar venta de cosas muebles a un nivel de facturación menor a la categoría responsable inscripto o autónomo, o locaciones y servicios, por ejemplo, los profesionales, ¿no? Los profesionales, personas físicas, brindamos servicios, no vendemos bienes. Y bueno, la categoría más baja hoy es un aporte de 1.995 pesos mensuales con un tope de facturación de hasta 208.000 y pico anuales, ¿sí? Por encima de eso ya entra en otras categorías. Y bueno, y nos permite, como dije, el aporte jubilatorio futuro, ¿no? Para una jubilación futura, y nos permite aportar a una obra social y tener así atención médica, o incluso este aporte, como en relación de dependencia, también se puede derivar a una prepaga, o sea, el aporte va a la obra social, se hace la desregulación y puede acceder a un plan privado de medicina prepaga. Después tenemos el monotributo social, la finalidad, se tramita ante ANSES, y la finalidad es poder llegar a aquellos grupos que no tienen un nivel de facturación grande y constante como para acceder al monotributo,
¿sí? Pero que realizan trabajos y que son irregulares. Irregulares no porque es una persona que está contratada por alguien y está en negro, no. Esa persona tiene una situación irregular laboral. Esto está dirigido para personas que trabajan por su cuenta, ¿sí? Y la intención que tuvo la ley fue poder incorporarlos a la economía formal, haciendo un aporte impositivo y también haciendo un aporte al sistema de obras sociales, ¿sí? Que puedan, pero son personas que trabajan por su cuenta en trabajos que son irregulares. Ejemplos típicos, no sé, jardinería para los vecinos, costura para terceros, puede ser artesanos, los artesanos. Esta categoría de monotributo social también los abarca a aquellos miembros que pertenecen a cooperativas. Esto es muy común en los artesanos, ¿no? Formar cooperativas también pueden hacerlo. Y el nivel de facturación es muy pequeño porque son tareas, son changas, son las famosas changas. Puedo tener laburo hoy, mañana no, los jardineros con lluvia por ahí no tienen laburo, después sí, y bueno, por eso eso es lo que lo hace irregular, ¿sí? Bueno, tiene que ser una única actividad económica, ¿sí? Y bueno, los montos son muy pequeños, se paga un monto mensual de 520 pesos, donde se hace el aporte impositivo, el aporte a la obra social y jubilatorio, y el nivel de facturación es de 72.000 a 216.000 anuales, porque si supera eso va al monotributo común. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Va a ser un poco obvia, pero son cosas que normalmente a veces preguntan y por ahí al resto les sirve. ¿Cómo es el tipo de facturación que tienen que hacer las personas con monotributo social? ¿Tienen que sí o sí adherirse al sistema de facturación online? No, ¿O no? justamente no, porque primero que la inscripción es en ANSES y segundo que no tienen que hacer facturas. Bueno, por eso te pregunto, porque es fundamental Es que fundamental, tengamos... no es que tengan esos ingresos, pero no requiere que hagan facturas. Perfecto. Son changas, se pagan en mano. Yo tengo otra pregunta vinculada a esto, que también suele ser una consulta. Las personas que acceden a esto, al monotributo o al monotributo social, ya con la condición de salud preexistente, estas obras sociales a las cuales se derivan los aportes, no pueden rechazarlas y no corren las preexistencias ni las carencias, porque no pueden decirle que no. Lo digo porque hay varias... No pueden decirles que no porque se deriva a las obras sociales y esto vale para los trabajadores en relación de dependencia, los monotributistas comunes y los sociales. Las obras sociales, por la ley de obras sociales, para la afiliación no requieren preexistencia, mucho menos plus por preexistencia, no hay pago aparte, no pueden ser excluidos del sistema de obras sociales, no tiene que ser tomados, sea el titular con preexistencia o el familiar a cargo con preexistencia, no hay chance. Puede pasar, es muy común, y acá se hace un lío importante, es muy común que hayan personas que están en relación de dependencia, derivan el aporte a OSDE, por decir algo, y tienen OSDE 210, y el empleador paga el OSDE 210, ¿sí? Entonces se quedan sin laburo. Esta es una consulta de los últimos días, pero muy seguida. Y dicen, me llamaron para darme de baja el plan, me ofrecieron otro plan, y tengo que pagar además un plus por preexistencia. Hace 20 años que tengo a mi hijo con todos sus médicos, su atención, todo bárbaro, desesperación, lógica. Y bueno, en realidad la exigibilidad de continuidad de afiliación es con la obra social, no es con la prepaga, ¿sí? El tema es que inmediatamente, en realidad hay que darle continuidad a ese plan, porque lo primero las prepagas es dar de baja para me lo saco de encima, es así. Entonces, sí. Una cosa que acá es importante, ya te dejo seguir. Sí. Cuando a la persona la despiden y tenía una obra social,
recordar que durante 3 meses, después del despido, tiene obra social, también por ley, pero que además la persona, si tramita el seguro de desempleo, en función de la antigüedad que haya tenido en ese trabajo, puede tener 6 o 9 meses de obra social. Importante mientras hace la gestión para el monotributo, es decir, mientras va solucionando otros problemas para que no se quede sin cobertura. Esto quería aclarar, que también nos suele pasar que la persona se le pasó ese plazo, no tramitó el seguro de desempleo, y entonces se queda sin esa opción, que es una opción muy valiosa para tener cobertura de salud. Sí, no, y yo quería dejar en claro, porque ahí es donde se hace más confusión, si la persona puede continuar asumiendo esa diferencia que pagaba el empleador, y hay muchas otras que pagan la diferencia personalmente porque la empresa no se lo da, pero digo, si aún después de el distracto laboral puede continuar abonando esa suma, lo ideal, ese es como el de máxima. El de máxima es que si podés continuar pagando esa diferencia, mantenete en el plan. No le pueden pedir nada. Lo que va a pasar es que el aporte ya no se va a descontar, lo que debería pasar es que el aporte ya no se va a descontar, o sea que la cuota va a crecer, y además se va a agregar el componente del IVA. Va a haber una diferencia en la cuota, pero no va a ser el plus por preexistencia. Lo que hacen, lo que en realidad pasa es que las prepagas te avisan, a veces no te avisan, te dan de baja y te obligan a contratar un plan nuevo para meter la declaración jurada y meter la preexistencia. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, ahí inmediatamente esto hay que analizarlo bien, y es un tema donde tenemos que intervenir para primero tratar de ver si tiene posibilidades de sostener esa cuota, que no se modifique el escenario y mantener eso, y que no que pase lo otro de la baja y te meto la cuota impagable, no. Pero si la persona no puede pagar esa diferencia, sí están obligados a mantener la obra social que realizó el aporte y van al PMO. Así que continuidad con la obra social donde derivó el aporte, con el plan mínimo que es PMO. Ahí pierden mucho cartilla y demás, ¿sí? Y si no, lo que bien decía Mariana, el lapso por la obra social, ver de meter en monotributos si no consigue inmediatamente trabajo, y poder mantener, la idea es mantener la situación en las mismas condiciones. O sea que de máxima a mínima hay posibilidades. El tema es que esas posibilidades no se pueden arreglar 8, 9 meses, 10 meses después. Es en el momento. Así que si podemos hacerlo antes, asesoramos antes. Si podemos saberlo en el momento, también sirve. Si podemos saber con la nota de baja en el momento y responder, también nos sirve. Pero es re importante. Si bien te hago una consulta con el monotributo social. Suponete, yo mamá, ¿cuántas personas puedo poner a cargo? Si tengo 3 hijos, ¿puedo poner los 3 o...? Sí, vas a pagar más de 500 porque va a ser, esa suma es por persona, ¿sí? Pero sí, de los que estén a cargo, sin límite, tienen que estar a cargo. Por eso, si una familia tiene 3 o 4 hijos, puede poner... puede poner a todos. Sí, puede poner a todos. Lo que hay que ver es que tenga el papá ya a cargo en su trabajo, por ejemplo, ¿sí? Y ahí también es central otra cuestión que suele pasar de largo, que es lo que habilita la Ley de Obras Sociales en el artículo 8, que son las personas que conviven con el titular o con la titular de una obra social, a quien esta persona le da trato familiar, es decir, ¿no? Uno puede tener un sobrino, una sobrina, digo, no necesariamente tiene que tener un hijo, puede ser alguien que andaba por la vida como un paria y que terminó viviendo con nosotros, ¿no? No es la situación más normal, pero puede ocurrir. Entonces, si yo a esa persona le dispenso un trato familiar, la Ley de Obras Sociales me permite, y vive conmigo, me permite darle cobertura de salud, siempre y cuando cumpla los requisitos de la edad. Digo esto porque también es... Es muy común, es muy común. Yo tengo, vive conmigo mi nieto, sus papás están fallecidos, o una persona amiga que vive, y bueno, la ley hasta ese caso permite trato ostensible familiar, dice, y la cuestión de la convivencia.
y lo puedo poner a cargo. Obviamente que cuando voy a afiliar me dicen no y hay que judicializar, pero está en la ley. Un poco la idea nuestra es que no dependan de las abogadas y de los abogados, no porque queramos quedarnos sin trabajo, sino porque pensamos que es importante generar herramientas para que puedan andar por sus propios medios, conocer qué derechos les asisten y las posibilidades. Hay muchas cuestiones que pueden tener una solución previa a la judicialización y tenemos que tratar de fortalecer y brindar la mayor cantidad de herramientas para que las personas conozcan sus derechos, se empoderen y los puedan reclamar, ¿no? Bueno, y ustedes, por supuesto. Igual el caso, Mari, el caso del trato. No, en este caso no. En este caso no va a suceder, eso está claro. No va a suceder que vaya, ojalá ese día me avisan y voy a brindar, pero no sucede, ahí te rechazan. No, si no son hijos, no están casados, no son hijos. Eso suele suceder. Pero es una herramienta para saber que ahí pueden incluir a un familiar que esté conviviendo y tenga un problema de salud y no tenga nada. Es una muy buena herramienta. Exactamente. Que va a haber que pelear, pero está. Iba a ir a los tips para solicitar los tips. Podés decir los requisitos del monotributo social. Bueno, para el monotributo social no puedo ser titular de un inmueble, ¿sí? Lógicamente es para personas con pocos recursos que hay que incorporar a la economía formal, pero sí puedo tener bienes muebles registrables. No 2 yates, obviamente, no, pero puede ser 2 automóviles. Por ahí un remisero que trabaja por su cuenta, ahora están los Uber, esa cuestión. Bueno, puedo tener hasta ese límite, ¿sí? 2 automóviles con determinada antigüedad, bueno, y motos, ¿sí? No tengo que ser profesional universitario o en ejercicio de la profesión, ¿por qué? Porque corresponden al monotributo de AFIP, los profesionales encuadramos ahí. No puedo ser empleador, ni titular de acciones o cuotas partes, porque el encuadre lo hace AFIP, es otro. Y contar con ingresos que provengan solo de esa actividad, eso ya lo dije antes, y que no reciba otras prestaciones, ya sean ni municipales ni nacionales. ¿Sí? Esto no quiere decir que si percibo una pensión no puedo estar en el monotributo social, porque son perfectamente compatibles. ¿Sí? Se refiere a actividades donde yo recibo otros ingresos. Pero si yo tengo una pensión, puedo tener monotributo social. Ese es el famoso caso de tengo profe y no me anotan en el monotributo y me dicen que tengo doble afiliación. Son perfectamente compatibles. Bien, obviamente que si la pensión es por incapacidad laborativa, y esto es sentido común, se supone que no puede prestar tareas. En ese caso no, pero en el resto sí. Y generalmente son casos que reciben alguna pensión de ley, alguna ayuda social, y a la vez hacen alguna changa y entonces pueden encuadrar en el monotributo social y seguir percibiendo esa ayuda, ningún problema. Bueno, tips. Esto es como recetas, los tips para solicitar prestaciones. Bueno, hay que comprender qué solicitamos, que es un poco esto que les decía, ¿no? No les viene la información, la gente no se siente y dice, bueno, mi encuadre es la obra social tal, mi pensión es de tipo no contributiva, no. Entonces tenemos que tratar de comprender y muchas veces nos sirve la documentación. Cuando ustedes piden documentación, tiene varias funciones. Más allá de preparar una eventual vía judicial, les da el resto de la información para poder corroborar si lo que nos transmitió la persona es exacto, ¿sí? No incurrir en errores posteriores. Y es parte de comprender que solicitamos, ¿sí? Y ahí también, importante, que la persona comprenda qué es lo que está pidiendo, porque muchas veces cuando la persona va al médico o a la médica, lo embarulla, le dice un montón de cosas y entonces no entiende cuál es la diferencia, qué es lo que tiene que pedir, ¿no? Y ahí ya llegamos con una situación donde la persona que está atravesando mayormente una situación de angustia porque está asumiendo un diagnóstico propio o de alguna persona emocionalmente cercana, tiene que poder comprender y ahí, digamos, ¿no?
nos parece como central que los médicos en general, ustedes lo saben más que nosotras, están hartos del papelerío, de la cuestión burocrática, te despachan, atienden un montón de personas por día, te despachan con una estampilla, entonces está bueno que digamos, que la persona pueda preguntarle todo, ¿no? O sea, porque al médico, y que el médico le explique, que se vaya comprendiendo qué es lo que necesita y qué es lo que requiere para su tratamiento. Porque después viene toda esta parte que dice Geri, que ustedes puedan entender en qué contexto está esa persona, qué necesita, y toda esa documentación con la cual después tendremos que pensar una mejor estrategia para dar... Sí, hay que tener en cuenta que a veces la falta de comprensión tiene que ver con el shock emocional. Sí, es una falta de comprensión porque no tiene herramientas intelectuales, mucha gente que concurre a pedirnos ayuda, además de atravesar la situación que atraviesan, no han finalizado sus estudios, y entonces a mí me ha tocado casos de personas que no sabían leer y escribir. Bueno, todo eso obviamente es más difícil el abordaje, muchas veces, bueno, las instituciones que son grandes y que pueden conformar un equipo, esta es tarea de los asistentes sociales, pero bueno, no siempre se puede y uno tiene que suplir un poco esa tarea y descifrar y poder ser claros en la explicación, guiar, por ahí no abrumar con información y orientarlos en el paso por paso. Yo lo encontré eso como vuelta, ¿no? Yo mido su capacidad intelectual o emocional, y entonces si veo que la persona está muy conmocionada, muy desbordada, o que no entiende porque no tiene las herramientas intelectuales, entonces en vez de abrumarlo con toda la información, los voy orientando paso por paso, ¿no? Como yendo al paso seguro, uno por uno, pues si no, genero el efecto contrario, que es mayor confusión y mayor estrés, y hay que tener mucho cuidado porque la verdad es, como bien decía Mariana, afrontás el diagnóstico de la enfermedad, afrontás un tratamiento, afrontás una incertidumbre en tu vida, o aquellos que ya tienen un recorrido en la enfermedad, una progresión o un cambio de medicamento. Los médicos, el papeleo, el correr al médico pobre que ya se volvió súper burocrático, y además tener que lidiar con la obra social, ir a ver a un abogado, es una locura. La verdad que es una locura la que está sometida el paciente y su familia. Entonces, hay que ir midiendo esto. Bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? Porque la persona tiene que entender lo que está pidiendo, tiene que entender lo que va a hacer, pero nosotros tenemos como obligación medir hasta dónde, de acuerdo a los recursos de esa persona y al estado que se encuentra, hasta dónde podemos ir o no. Ir de a poco. Bueno, 2, ¿qué necesitamos? Necesitamos la documentación personal, DNI, credencial de afiliado, comprobante de pago si es prepaga, la última factura de su prepaga, o recibo de haberes, si es un empleado en relación de dependencia, el último recibo de haberes, si es una persona jubilada o cualquier clase de pensión, último recibo de jubilación o pensión. Prescripción médica acorde a la ley 25649, esto es indicar los datos de las personas, expresando el nombre genérico, la concentración, tiene que estar bien detallado y autosuficiente esa receta, porque además por ley corresponde que sea así. La dosis, la unidad, y si el médico considera indispensable que sea una determinada marca, tiene que hacer la justificación por marca, que es la leyenda justificación por marca, invocando el decreto 987/2003, firmado puño y letra con sello profesional, ¿sí? Es muy probable que ante un cambio de marca de la obra social, lo primero que van a tener que pedirle al doctor es que fundamente ese cambio de marca y presentar la fundamentación de por qué no pueden aceptar la marca que la obra social inconsultamente trata de cambiar, ¿no? Valga la redundancia. Esto es un tema no menor, pero no puede no estar la justificación por marca y no puede no estar la fundamentación. Más allá que como el principio es que sea genérico, pero nosotros no hablamos, en los casos que nos toca, de
de antibióticos, pero la excepción es este decreto de la justificación por marca. Cada vez se da más la cuestión de que las obras sociales rechacen por su cuenta una marca por otra, o se nieguen a dar una marca para dar otra. Entonces hay dos cosas que hay que diferenciar. La primera es, si yo estoy en tratamiento y me cambian la marca, más allá que esta excepción nos permita, con la simple leyenda, que se otorgue esa marca y no otra, como en la realidad esto no ocurre, le vamos a agregar la fundamentación por marca. Vamos a ir más armados con el informe médico indicando por qué razón no puede aceptar esta marca que ofrece la obra social intempestivamente, o por qué razón cambia, o tiene que ser de una marca y no puede ser de ninguna otra, ¿sí? Distinto es cuando comienza un tratamiento. Cuando comienza un tratamiento, se supone, en líneas generales, porque esto es una competencia médica y escapa a nuestra competencia como abogados, pero cuando comienza un tratamiento se supone que entre distintas marcas es posible cualquiera de ellas. Pero si esto por razones médicas no es así, cuando se pide el medicamento, que generalmente al principio de un tratamiento, un medicamento de alto costo, no les piden solo la receta, porque no es un antibiótico, sino que también les van a pedir un informe médico actualizado, es fundamental que a ese resumen de historia clínica o informe médico actualizado, lo que tiene que estar es básicamente los antecedentes, es el estado actual, la necesidad del medicamento, y si además tiene que ser de una marca y no de cualquier otra, aunque sea el inicio, porque hay razones médicas, no comerciales, sino médicas, las tiene que fundamentar. Entonces, de ese modo, ya lo hacen autosuficiente. Evitan que la obra social les dé una marca por otra, pero por otro lado, si esto ocurre, ya tienen la documentación para defenderse y defender esa prescripción, ¿sí? Bueno, bueno, ya me adelanté, hablé del resumen de historia clínica, diagnóstico, tratamientos hechos y resultados, tratamiento sugerido, fundamentación, cantidad de dosis, vigencia 6 meses. Receta 30 días, resumen de historia clínica 6 meses, ¿sí? Esa es la vigencia. Ya sea para cualquier trámite de obra social, como también para la acción judicial. Yo lo que sugiero, como la mayoría de los jueces quiere que todo sea dentro de los 30 días, directamente, como la receta es menor a 30 días y van a tener que contactarse con el médico, yo lo que sugiero es que les hagan el juego, que no venga alguno de los jueces a decir, ay, no, tiene 5 meses, quiero una actualizada y demos vueltas, ¿no? Entonces, como ya tienen que hacer la receta de menor a 30 días, piden el juego, receta y resumen de historia clínica. Bueno, los últimos estudios realizados, tienen que merituar, no traigan toda la carpeta de millones de estudios, sino aquellos estudios que dan cuenta de la especificidad de la patología. Porque no es, cuando decimos estudios para acompañar, no se trata de acercar el laboratorio de los últimos 12 meses. Yo doy ejemplos exagerados, pero me ha pasado. Porque además de cargar con todo eso que es larguísimo, no, al juez, los abogados y jueces no tenemos conocimientos de medicina tan específicos, pero la realidad es que en realidad más que acompañar es acompañar un informe que da el estado de situación, el estudio clave que nos da información de la patología en específico. Ustedes van a saber, de acuerdo a cada enfermedad, cuáles son como ese ABC en estudios de esa patología que describen el estado de la misma, ¿sí? O sea, que no son todos la rutina de estudios, sino los que son la columna vertebral que tienen la especificidad de la patología. Bueno, y después... Te interrumpo un segundo en ese caso. Hay veces que las obras sociales, no los jueces, las obras sociales les piden estos estudios específicos que vos decís que son troncales para determinar el diagnóstico que está diciendo el médico que tiene el paciente. Hay veces que le piden que sean actualizados, y ahí viene la contradicción con la parte clínica, donde el médico determina que ese estudio que la obra social o que el auditor médico le está pidiendo como barrera para acceder a esa medicación o ese diagnóstico o estudio diagnóstico,
no está indicado en el tiempo que lo está pidiendo la obra social. Te pongo un ejemplo que para mí es familiar. Sí, es fundamental. Me ha pasado un chico que lo mandaba a la obra social, quería que se haga una resonancia magnética una vez al mes, y yo digo, va a ser pobre irradiado. Es imposible desde lo humano, desde donde lo mires, pero esto pasa, es fundamental. Informe del médico tratante a la obra social que diga que no es posible realizar con esa frecuencia ese estudio. Fundamentado. Okay. Es una locura, la verdad, pobres médicos van a tener que contratar un escribiente, pero no hay otra. No hay otra, ¿por qué? Porque ante lo irracional de las cosas, solo se puede una solución irracional. Yo sé que les estoy pidiendo mucho a los médicos, pero esto además habilita la vía en caso de que haya algún problema, pero la realidad es que el médico va a tener que explicarles por escrito a la obra social que no se puede hacer ese estudio con esa frecuencia, que hay una razón lógica y que vale el estudio que lleva. Sí. Esto también nos ha pasado muchas veces cuando, por ejemplo, los especialistas recomiendan un biológico y las prepagas, sobre todo las prepagas, les quieren dar un biosimilar a la paciente o el paciente. Entonces, acá es lo mismo, ¿viste? El médico tiene que fundamentar, porque lamentablemente no es una cuestión jurídica, ¿por qué no el biosimilar? Y es necesario el biológico que recomendó con un tratamiento en particular, ¿no es cierto? Porque lamentablemente, como dice Sherry, estamos atadas de pies y de manos para poder dar la batalla respecto de eso, porque es el médico, o sea, si bien es el médico tratante el que determina cuál es el mejor tratamiento para la persona, lo cierto es que el obstáculo que ponen, mayormente en la empresa de medicina prepaga, están dados por estos medicamentos de menor costo en el mercado. Finalmente todo se ciñe una cuestión de... Y esto en los años fue cambiando, porque hace muchos años, sencillamente, en tribunales estoy hablando, ¿no? Hace muchos años con la receta médica y la fundamentación de la marca, salía la cautelar tranquilamente, pero en los últimos años, y los jueces lo que tratan de evitar es que estén inducidos por una cuestión de interés comercial de laboratorios, ya no están con eso solo pidiendo, sacando las cautelares, es una realidad. En los últimos años piden la fundamentación, de hecho me ha pasado incluso con intervención del cuerpo médico forense, que especifique por qué no podía ser una marca por otra, si eran intercambiables, y entonces, bueno, ahí fuimos con toda la bibliografía así aplastada al cuerpo médico forense y que lean y lean y lean, pero digo, lo batallamos, pero a lo que voy es que hay que fundamentar por qué. Porque si hay una razón, aunque sea que haya que acompañar toda la bibliografía internacional y demás, se acompaña con la firma del doctor, pero defendemos la razón, pero tiene que haberla. Y los jueces, a diferencia de años atrás, cada vez están mirando más con lupa esta cuestión de la marca. Entonces es muy importante, según el estadio y la lucha que se dé, poder saber que siempre se tiene que defender, ¿sí? Que ya no basta con la leyenda justificación por marca. Y también creo que no solo por la marca, sino también cuando hay medicamentos que se reciben en forma endovenosa y existe la posibilidad de pasar a subcutáneo, ¿no? Eso también es la forma de administración del tratamiento. Medicamento, exactamente. Que eso a veces también cuesta que lo acepten. Sí, ese es otro caso que también presenta obstáculos. Pero digamos que la metodología es la misma, tanto para la obra social como para los juzgados, ¿sí? Siempre todo hecho que modifique, aumente o incluso suspenda un acto médico, siempre tiene que tener el soporte documental médico, tiene que estar escrito por el médico. De esa manera, para poder explicar documentadamente a la obra social, pero también para preconstituir prueba si la obra social no respeta esa indicación. Y nosotros poder ya tener el elemento para el amparo, y esto nos va a generar menos vueltas, en realidad, porque vamos realizando actos ordenados que hacen que tengan
les vamos cerrando el juego a la obra social o a la prepaga, pero a la vez, si aún así no resulta, poder tener ya todo listo para la acción judicial, porque si hay algo que no nos sobra en salud es tiempo, y el desgaste es peor cuando uno se mete en el caballito de batalla de hablar con 3 millones de auditores. Sí, lo van a hacer igual, esto va a pasar y está perfecto, pero vayan con el sustento médico escrito, para todo, siempre. Sherry, acá hay un mensaje que lo comparte Hernán, que saliendo de la meditación, yendo quizá a las ayudas técnicas, habla sobre la discapacidad auditiva y que las obras sociales o empresas de medicina prepaga no quieren cubrir los audífonos que le dicen que escuchan del otro oído, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista legal? Es parecida la situación. En primer lugar, ante la obra social, explicar por qué este audífono y no otro, desde la fundamentación médica. Es probable que la persona, cuando concurre, les generen pruebas de distintos audífonos. A veces las obras sociales te hacen recorrer un itinerario, Hernán dirá si es así o no, pero hemos tenido casos donde las obras sociales les hacían hacer un recorrido, o a veces el mismo médico, distintos lugares para distintos audífonos, hacer pruebas, y el que mejor funcionaba se optaba, ¿sí? Esto también es un material que nos sirve como fundamentación de por qué este audífono sí, este no, pero lo cierto es que si el doctor va directo a un audífono con una marca, tiene que fundamentar médicamente por qué este y no otro. Médicamente, ¿sí? Porque acá también hay una cuestión, puede haber una cuestión comercial, ¿sí? Entonces, la razón de la elección del audífono tiene que ser siempre una cuestión médica, no una cuestión comercial. Entonces, va lo mismo, presentación de la obra social con explicación médica de por qué este audífono y este no, y luego, si falla, será la acción judicial, pero ya con la documentación preparada. Ok, igual acá nos aclara, el que quiera hacer una consulta, sáquese el mute y puede hablar, pero acá nos aclara por el chat que no se trata de audífonos, sino de equipos audiológicos, dice, sí me han habilitado el audio, bueno, sí, explícalo si querés. Lo mismo, o sea, hay que fundamentar médicamente, y si la obra social, si lo fundamentaste, Hernán, ya lo fundamentaste y la obra social lo rechazó, entonces hay que iniciar una acción de amparo judicial. Ok. Bien. Bueno, y antes, quedaba una nota a la obra social o empresa de medicina prepaga o de PAMI con los datos personales, los datos de afiliación, la prestación requerida, plazo para la respuesta, y se presenta por duplicado y se guarda la copia sellada. Esto es el pedido, lo que hablábamos, ¿no?, en estos casos fundamentados, pero es el pedido a la obra social, prepaga, PAMI, el sistema que tengan. Tienen que tener constancias de pedidos, porque eso va a ser importante para la acción judicial, para demostrarles al juez, si nos vemos obligados a una acción judicial, que agotamos los trámites en la cobertura que teníamos, ¿sí? Ahora con COVID, con la pandemia, la mayoría atienden en forma virtual, entonces hacen una captura de pantalla si es por sistema online, o si les emiten un comprobante de trámite, también lo guardan, lo imprimen, y muchas se están recibiendo por mail, así que eso está buenísimo, porque te queda el mail de constancia, y siempre pongan en el mail, solicito confirmación de mail, respuesta. Entonces, si además confirman, tenemos como el rechazo también, ¿no? O por lo menos constancia de que recibieron el mail. Fundamental. Y bueno, continuamos con la lista de tips. ¿Cómo y dónde realizamos el pedido de la prestación médica o social que necesitamos? En la obra social, en PAMI, en las empresas prepagas o en el Estado, es decir, dentro del sistema en donde nos encontramos, ¿sí? Así que hay que tener bien en claro, y esto nos lo va a dar la credencial que tengan, porque aún también los pensionados, los monotributistas, todos tienen credencial, a quién va dirigido el pedido.
¿Cómo hacemos esto en tiempos de COVID? Las claves es organizar el pedido, armar carpeta, armar un sobre, un folio. Esto es fundamental porque en tiempos de COVID, además del armado de los trámites para preparar toda la documentación, si hay que judicializar, ya con la cuestión judicializada, como en estos momentos los tribunales están de feria, pero para el tratamiento de cuestiones urgentes y las cuestiones de salud son urgentes y los jueces están respondiendo bien y están habilitando la feria, pero como los tribunales están cerrados, adaptaron el sistema hace muy poquito para poder hacer todo el pedido en forma digital. Entonces, toda esa documentación que, llegado el momento, nosotros vamos a requerir, nos la van a enviar vía mail. Pero esto no quiere decir que mando el mail y tiro la carpeta y ya está. No, van a tener que conservar la carpeta porque cuando termine la feria, esta documentación va a haber que presentarlo en formato papel. Yo entiendo que esto no va, llegado el momento, no va a ser así, porque yo quisiera ver en tribunales recibiendo todos los papeles de todos los abogados que presentamos en una cuarentena interminable. Quiero ver, ese día yo voy a ir porque me quiero divertir. Es como inviable, es como imposible materialmente, pero bueno, los tribunales tienen sus propios parámetros y todo puede suceder. El tema es que hoy por hoy, finalizada la feria, toda la documentación papel, y ahí hay originales, porque toda la información médica son originales, van a tener que guardarlos porque llegado el momento, estas abogadas van a decir esto que presentamos al principio de la cuarentena en el 2020, estamos en el 2023 y salió la vacuna y ya nos podemos ver. ¿Tenés la carpeta? No. Armen la carpeta ahora, sean organizados, ayuden a sus pacientes a chequear y a organizar. Esto es un trabajo en equipo, pero la carpeta tiene que estar con toda la documentación. Actuar a tiempo también tiene que ver con esto, ¿sí? Y con lo que hablábamos antes, ¿no? Si hay un distracto laboral, inmediatamente consultar, no dejar pasar el tiempo. Si hay una interrupción en la medicación también. Si la obra social responde que quieren cambiar una marca o una prestación, también consultar inmediatamente. Y bueno, por último, armar una red médico-paciente, asociaciones y familia continente. Esto es importante, yo siempre digo es un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo, no tenemos mucho tiempo, es salud. Entonces, con el trato, obviamente, la matriz es el paciente con su asociación. Muchas asociaciones, muchos de ustedes tienen, como son especialistas, tienen mucho contacto con los médicos, entonces pueden colaborar en el pedido de estos informes extras médicos, apoyar al paciente y colaborar en el pedido si tienen comunicación con los médicos, ¿sí? Las asociaciones también nos pueden consultar a nosotros, ¿sí? Si hay alguna cuestión que advierten que se tiene que judicializar, es bueno consultar. Si hay alguna orientación que haya que hacer porque hay una cuestión legal ahí dando vueltas, es bueno consultar antes de tomar una acción si hay dudas, si no conozco cómo resolver esa cuestión. Pero bueno, fundamentalmente la comunicación es lo que a nuestro criterio facilita y viabiliza todo. Comunicación razonable, ¿sí? Porque muchas veces, a ver, todos corremos hospitales, trabajo, no es espontáneo, no es un delivery, pero sí poder decir, bueno, esto hasta acá puedo acompañar y hasta acá puedo derivar, y entonces me preparo y me organizo y solicito un turno, AFA de post, bueno, hago la consulta, mando un mail, pero no, ante la duda no mandarse solos, ¿no? Sino poder aprovechar el asesoramiento y consultar. Y lo mismo con los médicos, cuando ven cuestiones que son de mayor información, porque son cuestiones más complejas o hay que justificar más, si las asociaciones tienen contacto con esos especialistas, poder acompañar al paciente en esta cuestión es fundamental, porque esa es la base de todo. Y bueno, no hay mucho más que eso, hay un montón, pero no hay mucho más que este es como el tronco de todas las cuestiones, como tratar, es muy difícil, porque después cada patología tiene sus especificidades, entonces es muy difícil establecer un criterio bien general
de cómo sacar provecho a todo esto en el buen sentido, ¿no? Provecho al área legal, a poder organizarnos mejor en las necesidades de los pacientes. Bueno, esto es lo más general, abarcamos lo más general, ¿sí? Después hay, según la patología, tiene sus particularidades. Sí, nos pareció un poco con Jerry, perdón, voy a dejar de compartir pantalla si los puedo ver a todos, porque si no veo la jeta acá al costado, un poco como tratar de organizar en el ABC, que para ustedes chicas era importante, obviamente que podemos siempre ir profundizando, porque la salud es un mundo, desde la cuestión de los medicamentos, bueno, ustedes lo saben muy bien, así que, digamos, esto es como un principio para poder pensar y darnos, como decíamos recién, ¿no? Estrategias para que puedan andar solos y que la presencia nuestra sea cuando realmente hay un incumplimiento, pero poder lograr avanzar y empoderarnos para que esos incumplimientos cada vez sean menos y no más, ¿no? Entonces, nosotras siempre pensamos que la información es poder, quien sabe y conoce sus derechos los puede reclamar con mejor fundamento y más ahínco. Entonces, bueno, si después efectivamente nos encontramos con las trabas que lamentablemente nos encontramos cotidianamente, ahí sí, poder ya tener estrategias y, como digo siempre que me encanta la fábula de Pulgarcito, viste, todas las miguitas en fila que nos van llevando hacia un camino para un resultado auspicioso, y no tener que empezar de cero cuando ya venimos de mucho arrastre. Pueden preguntarnos, obviamente, el Power era una forma de hacer disparadores y obviamente de reírnos entre nosotros de algunas cosas. Pero ahora pueden preguntarnos lo que quieran. Sí, pueden desbloquear todos los micrófonos, igual no hay problema, nosotras. Sí, eso iba a invitar, si alguien quiere hacer alguna consulta, que abra su micrófono y que se la manifieste a las chicas. Nos encantan las preguntas. Alguien había preguntado en el chat de dónde se sacaba el certificado de desempleo. En el ANSES. El seguro de desempleo no es un certificado, es un seguro. Seguro, eso, seguro. Y en relación de empleo formalmente registrada, a veces nos pasa que la persona tiene digamos, registrado una parte, ¿no? Que, o sea, por ahí cobra una quejita, pero en blanco aparece en un monto menor, no importa. Igual, esa persona, si su relación de trabajo está registrada, va en el ANSES, solicita el seguro de desempleo, con el telegrama de despido, ¿sí? Eso, el seguro de desempleo dura en función de la antigüedad que vos tenés en tu trabajo, que puede ser de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses, ¿sí? Pero durante todo ese tiempo vos tenés obra social, no solamente los 3 meses posteriores al despido. Sí, y otra cosita más quiero agregar, que en los requisitos de desempleo dice, bueno, telegrama de despido. Bien, y entonces vos vas a ANSES, en realidad vos te tenían en negro, decidiste que querías hacer juicio porque hace 20 años que trabajás, no tenés aporte, te estás por jubilar, además es malísimo mi jefe y bueno, lo voy a interpelar para que me despida y me registre o me despida. Entonces manda la carta por negativo, por regularizar, el empleador dice no, desconozco, te despido, va al ANSES y el ANSES dice no, bueno, pero este no es el telegrama de despido. No, sí, el intercambio telegráfico completo es el distracto laboral, es telegrama de despido. Ahí va a haber una traba, según quien atienda, pero todo el conjunto de todo el intercambio telegráfico es el distracto, es la prueba de distracto laboral de interrupción del empleo, y entonces habilita a este seguro por desempleo, pero tienen que ir con todo el intercambio, y a veces hasta una notita diciendo fui despedido porque quise, no sé, o me acosó mi jefe y me di por despedida, o estoy irregular y me di por despedida. Porque esta es una traba y dice, no, perdí el desempleo porque yo mandé un telegrama así y no me lo dieron. No, tenés derecho. Y Ana,
querías preguntar. Te veo levantar la mano. No sé si Jerry te ve, porque acá, viste, no ves a todos, ves a algunos. Sí, está bien. Justamente hay otra pregunta que coincidimos. Sería bueno dar una próxima charla con el CUD. Por ejemplo, yo tiro una pregunta. El CUD que venció dentro de la cuarentena, ¿cómo podemos hacer para renovar? Los CUD, hacemos otra charla cuando quieran. De hecho, con Jerry hicimos charlas sobre CUD. Pero todos los CUD que venzan del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020 incluido, se prorrogan automáticamente por el plazo de un año, ¿sí? Así que los CUD que se vencieron o que se venzan dentro de este año están prorrogados automáticamente por un año más. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta. Dale, Sí, Yo, bueno, hola, gracias, disculpen que no pongo mi cara, pero pasado el día 100 no la pongo. Es una... Eso es trampa, Sole. Después del día 100 me van a permitir que no ponga mi trucha, otro día les pongo una foto. No, ¿Qué pasó? ¿Envejeciste? ¿Qué pasó? Por eso, me hice un tratamiento, estoy de 15 años, no las quiero impresionar. Bueno, está bien, me gusta que te ubiques, me gusta porque yo no me estoy sintiendo. No les quiero hacer bullying ni nada, chicas. Bueno, no, nosotros, la verdad es que nosotros, por ser cáncer de tiroides, teníamos una situación bastante privilegiada, porque vos decís cáncer y todo el mundo entra en pánico. Y además te dan cosas, o nos daban cosas, digamos. Nos daban, usualmente conseguíamos. Nosotros tenemos como dos situaciones ahora. Una medicación que se da bastante poco, pero a veces se da, que, digamos, se supone, nosotros no la consideramos medicación, porque si decimos que es medicación nos mandan al 70% de descuento. Entonces, en realidad no es medicación, es un adyuvante para un estudio de cáncer de tiroides. Esa medicación es cara para el bolsillo normal y hace 3 o 4 años nos tiran al 70% y la verdad que la gente no la está usando. Porque se puede hacer el mismo estudio con otro sistema, pero el otro sistema es que la persona se siente horrible, no puede trabajar y está mal porque está en un estado de hipotiroidismo extremo que es insoportable. Así que bueno, en ese sentido, y además estamos como para atrás en este tema del cáncer de tiroides, por un lado. Este es como el cáncer de tiroides llevadero y con sobrevida. Y después tenemos otra situación, que es el cáncer de tiroides, digamos que cada vez más hay nuevas medicaciones y tratamientos para el cáncer de tiroides terminal, lo cual es muy bueno para algunos casos en los que la persona es joven, la persona tiene hijos, más que nada, digamos, ¿no? Porque esos sí que son caros para cualquiera, o sea, salen más o menos $5.000 por mes, y te los tenés que dar hasta que te morís. O sea, no se te pueden cortar. Y además han salido un montón de estos, de manera que, o sea, esto te lo das por 2 años, porque más no te funciona, el cuerpo se acostumbra y el cáncer avanza. Entonces, pero como hay 5 o 6 productos, incluso se ha frenado mucha gente, más que nada gente joven, ¿no? Ha tenido como bueno, el tema es que ahora usualmente esto se da en un lugar solo o dos, que es en 2 hospitales que son de referencia, porque el médico usual de cáncer de tiroides no tiene ni idea de esto. Muchas veces las organizaciones sabemos más de estos productos y nosotras les tenemos que explicar a los pacientes, porque nadie les explica qué efectos van a tener, porque los efectos son devastadores. Todas estas cosas no son las que ideales, pero bueno, es lo que pasa. La cuestión es que puntualmente, hoy me avisa uno de los médicos investigadores de clínicas, porque esto va pegado a investigaciones. Uno de los médicos investigadores me dice, nos están sacando todo, se llama inhibidores de la tirosina quinasa, y no vamos a poder seguir ni con el tratamiento, ni con la investigación, ni con nada. O sea que ahí tenemos... ¿Investigación? No.
son medicaciones que se aprueban en fase, ponele 2 o 3. O sea, no todos, no se llega nunca porque son no llegás con la investigación a la fase 5 o 6, porque la gente se te murió en el camino. Entonces se aprueban en fase 2 o 3. No es que estén hay muchos que están con aprobación de la ANMAT y otros que tienen aprobación de la FDA. Y bueno, después otros para los que son con la aprobación de la ANMAT, ¿sí? Si no es un protocolo de investigación, sino que ya sea por esta cuestión de fases que explicás, pero tienen la aprobación de la ANMAT para ser aplicados, bueno, hay que hacer un amparo, si es la atención hospitalaria, hay que hacer un amparo para que el Estado provea o regularice esa situación de falta de cobertura. Con respecto a aquellos que solo están aprobados por FDA, se tendrá que pedir, sí, Sí, eso es lo que se hace. Label, o sea, hacer la explicación de que los médicos lo están aplicando acá porque lo utilizan allá y tiene aprobación de la FDA con toda la bibliografía sellada por el especialista. Eso es lo que se estaba haciendo, lo que pasa es que ahora se acabó. O sea, el pedido al Estado, ¿qué les dijo el Estado? Mira, yo me enteré hoy, pero te voy a averiguar bien, porque este médico me dijo que iba a hacer todo un escrito sobre eso, pero que ya se estaba cortando toda la cobertura, digamos. Se hacen en clínicas y en el ROFO, el que me contactó es de clínicas. O sea, ellos lo hacen hace años, eso se hace como casi te diría por default. Aunque sea por pasillo, ¿por qué se interrumpió? Si es falta de presupuesto, el COVID, la pandemia. Claro. No creo que sea la pandemia, porque este tratamiento seguía en la pandemia porque no lo puedes cortar. Es imposible cortar. Pero sí, te llegó algún rum de pasillo, me refiero. Igual, Sole, digamos, cuando tengas más info con Robert o con Lu, podemos verlo puntualmente, digo, el tema. No es necesario que hagamos una charla, digo, para que te relajes, que estamos a disposición igual. Bueno. A través de esta virtualidad, está claro, ¿no? No podemos... Claro, lo que te tenés que asegurar es que se hayan hecho los pedidos, el hospital haya hecho los pedidos. Sí, eso sí, porque asegurarte de que se han hecho los pedidos, del rechazo, si hay posibilidad de saber por qué el rechazo, y con eso tenés habilitada la vía judicial, y entonces en ese caso nos pedís un turno a la asociación, a la federación, digo, para que podamos asesorar, que sí estamos a disposición, claro. Bueno, genial. Voy a ver al resto, sí, ya va Hernán. Al resto les digo que el tema de la charla sobre certificado ya lo habíamos hablado con las chicas, pero no daba para incluirlo hoy, y dijimos, bueno, lo vamos a separar y lo damos en otra charla por separado. Hernán, tenés la palabra. Sí, chicas, muchas gracias. La verdad que descartaron muchas dudas, pero viene bien. En mi caso puntual, que fue el que hice la pregunta, nosotros nacemos con una malformación craneal. En general, yo tengo un síndrome que es más amplio, pero en microtia vos tenés obstruido el canal auditivo. Entonces se pone una cinta, que esa cinta por inducción ósea te hace llegar el sonido del oído que te falta. ¿Qué pasa con las obras sociales y las prepagas? Como escuchás de un oído por tantos decibeles, justifican en no dártelo. Pero no solamente el equipo, que es muy caro. El tema está en el tema que van a tocar en la próxima charla, que son los certificados de discapacidad. Y siempre está esa eterna lucha, y hago lo que dijiste, Geraldine, de que llevarlos a hacer un amparo, se les da un certificado provisorio, pero las criaturas, según los médicos y los audiólogos, necesitan en el primer año de vida, en los primeros años de vida, esa cinta, porque después se le hace un implante osiointegrado. Con certificado o sin certificado, ya sabes, fundamentación médica, amparo judicial, si no hay respuesta de la obra social a tus gestiones, pero si no tenés el certificado de discapacidad, al ser una patología poco frecuente,
nosotros judicialmente invocamos la ley de enfermedades poco frecuentes para el acceso integral. Tiene que ser cubierto al 100%, no puede interrumpirse, no puede rechazarse, porque es por esta fundamentación que la verdad que me río para no llorar, ¿no? La fundamentación que dan, son unos desgraciados. Sí, siempre utilizan el tema de los decibeles y siempre me veo en esa eterna lucha y no saber lo que lo postergan. No, pero por eso, Hernán, viste que recién al final hablábamos de las claves y esto de actuar a tiempo, ¿no? Si nosotros tenemos claro que el derecho nos asiste igual, y como bien decía Sherry, justo hoy, en este conversatorio, como dicen ahora las pibas y los pibes, no lo abordamos. Recordar que el derecho a la salud tiene dos conjuntos que hacen una intersección, como decimos nosotros, pensando en matemática, que son las leyes de salud, ¿sí? Donde tenés el PMO, que es el piso mínimo de derechos garantizados, que es una resolución del Ministerio de Salud, pero además tenemos la ley de enfermedades poco frecuentes y un montón de leyes complementarias y especiales, como la ley de hipoacusia, la de celiaquía, la de trastornos alimentarios, consumos problemáticos, no sé, tenemos un universo de normas en materia de salud que nos dan protección, recordando que por la ley de enfermedades poco frecuentes se promueve, ¿sí?, la cobertura integral de la persona y de su familia, porque la idea es mejorar la calidad de vida de las familias también, no solamente de la persona. Entonces, tenemos que actuar a tiempo. Si el otorrino que los atiende prescribe la cinta, debe tener un nombre, no sé cómo se llama particularmente este caso, pero bueno, lo mismo nos pasaba con los implantes cocleares. Bueno, prescribe un implante, un tipo de implante con algunas características técnicas y específicas que no son otras, no importa, hablas con las chicas, bueno, todo eso que vimos, la carpetita, el pedido, lo que fuere, carta documento y se judicializa, no perder tiempo, porque ese tiempo que se pierde, la persona pierde calidad de vida y posibilidades de tener audición que le va a dar una estimulación mejor. Sí. Y ni hablar si eso se hace en un periodo de desarrollo, pero claro, tengan en cuenta, aunque sea reiterativa, tengan en cuenta que, a ver, si ustedes necesitan algo específico, como en el caso de esta patología, Hernán, y van simplemente con un pedido simple, escueto, la obra social va a rechazar porque es caro, lo que sea, y va a ir a otra cosa. Vayan al principio con toda la explicación, porque esto muchas veces les evita el amparo judicial, porque les dan todos los elementos, auditoría, para que evalúen en serio el caso y entiendan, ¿sí?, por qué esto y no otra cosa, ¿sí? Entonces, muchas veces esto se destraba en esa gestión administrativa, porque yo le estoy llevando toda la fundamentación médica, porque no es igual, y las distintas áreas lo tratan como igual. Muchas veces se destraba antes y evitás el amparo. Ahora, si no lo evitás, ya tenés todo listo para el amparo y no perdés tiempo. Perdón, Alex, eso va para los equipos y para los CDU que tenemos el mismo problema, la misma metodología, carpeta y ¿Perdón? todo. Para los CDU también, porque ahí también tenés el problema. No sé qué son los CDU, perdón mi ignorancia. Los certificados de discapacidad, perdón. Los CUD. El CUD, perdón, CDU. No importa, estás muy... No, pero pensé que era otro. No, yo pensé que era otro público. No, perdón, discúlpeme, me expresé mal yo. No, igual no importa, para el certificado de discapacidad es lo mismo. Vos tenés que armar una carpeta, y lo más importante es informe médico donde justifica, ¿sí? Pero siempre en el CUD, igual el día que conversemos sobre esto, le damos más bolilla. Lo que nos interesa es que recuerden que en general el primer obstáculo con el que nos vamos a encontrar es que la junta evaluadora, que tiene que ser una junta integrada por profesionales especializados, no van a ser especializados, porque nosotros sabemos que en general en la Argentina no hay profesionales médicos especialistas en las enfermedades poco frecuentes, o son los mínimos. Hay algunas enfermedades poco frecuentes que tienen especialistas y otras que no. Entonces, en general te sucede que como cuando vos solicitas el turno para el certificado, te preguntan de qué origen es tu
supuesta o eventual discapacidad, y entonces vos decís, bueno, es visceral, o es sensorial, o es intelectual, y en función de eso te ponen un médico o una médica. Pero siempre esta junta tiene que responder a un criterio biopsicosocial, por eso digo que da para otra charla. Entonces, cuando vos solicitás el turno, lo más importante es que tu otorrino o tu otorrina haga un informe médico de cuáles son las desventajas en la integración social que a vos te provoca, o que a la persona le provoca, esa enfermedad de base, ¿sí? Digo esto porque el día que veamos el tema del CUD, podemos hablar más qué es la discapacidad como concepto, y entonces profundizar en estos temas. Pero lo más importante, lo que vos tenés que tener presente es, cuando viene una persona que su enfermedad, en la interacción con la vida de relación social, la sociedad le impone barreras u obstáculos que le impiden desarrollarse plenamente, entonces lo que tenemos que probar, entre comillas, a esa junta evaluadora es cuáles son esas desventajas que la persona padece. Porque hay un montón de cosas que habitualmente la junta las pasa por alto, por ejemplo, de qué vive la persona, quién paga el alquiler, quién paga la obra social o la prepaga, un montón de cuestiones que hacen a la vida del ser humano que parecieran ser menores e intrascendentes, pero que nosotros sabemos que no lo son. Bueno, muchísimas gracias por... No, nada, vos Fabiana pidió la palabra también. Fabi tenía una pregunta, después quiero hacerles otra. Sí. Lo que yo quería preguntar es una consulta que tuve el fin de semana, que tuvimos el fin de semana, de un papá que le había llegado una nota que tenía que presentarse sí o sí a trabajar. Él es papá de 2 chiquitos con agamaglobulinemia, es decir, que no tienen defensa, y él trabaja en una farmacia como empleado, exponiéndose a atender a la gente, entonces él no quería ir a trabajar para no llevar contagio a sus casas, o quería que lo cambiaran de funciones dentro de la farmacia para no estar expuesto continuamente al trato con personas, digamos, ¿no? Para no llevar enfermedad. Bueno, Fabiana, ahí habría que analizar bien el tema, pero si no tiene con quién dejar a los chicos, o a las chicas, o a las chiques, como sea, la normativa de emergencia, ustedes saben que hay más de 400 decretos y resoluciones conjuntas que saca el Poder Ejecutivo con los ministerios por el tema del COVID-19. Entonces, el Ministerio de Trabajo sacó la resolución 207, donde las personas, o sea, todos sabemos que el decreto de necesidad de urgencia 297, que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio, dispensa a todas las personas de concurrir al lugar de trabajo. Y hay varias resoluciones del Ministerio de Trabajo, entre ellas la 207, que establece que será con goce íntegro de haberes, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, la persona va a tener que solicitar formalmente la licencia. Ahora bien, si hay otro padre o madre que pueda hacerse cargo, ya la cuestión es un poquito más finita. En todo caso, decirle si quiere que nos contacte y vemos el tema puntual. Bueno, listo, Porque muchísimas gracias. Porque más que el cambio de funciones, para responderte la consulta, sí, corresponde es la licencia de la persona, ¿sí? Sí. Lo que tengo que averiguar es eso, si él es el único que está a cargo. Me parece que está la mamá también, pero sí, ahí hay que hablar, sí, ahí hay muchas cosas para ver, ahí hay que encuadrarlo jurídicamente, es un caso para encuadrar, y por otro lado hay una realidad, que más allá de los decretos, y más allá de si es siendo personal esencial, y si hay otros cuidadores, y qué posibilidades tiene la vivienda, porque por más que haya otro cuidador, tiene que volver a la casa, y entonces la familia pasa a ser un contacto estrecho. Ese era su miedo. Claro, pero hay que ver también las condiciones de la vivienda y demás. Son preguntas que hacemos los abogados, pero también hay que tener en cuenta una realidad. Yo hace 2 semanas, ¿sí? Hace 2 semanas que vengo recibiendo consultas de gente por la obra social porque ha sido despedida, cuando hay decretos que prohíben el despido en tiempos de pandemia. La situación está muy difícil, la situación económica está y será cada vez más difícil, y también todo esto, por eso también en este caso es importante que intervengamos los abogados, porque tampoco le solucionamos la vida a una persona o este problema puntual generándole acciones que devengan en una pérdida de trabajo. Entonces es muy delicado en este momento asesorar a una persona con este tipo de dificultades. Por eso
sería mejor que saque turno en FADEPOF y podamos asesorarlo de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Sí, lo planteamos como algo que por ahí le pueda servir al resto, porque incluso el mail que le mandaron fue ya con una intimación diciéndole si hoy no se presentaba el lunes a trabajar, como que se diera por despedido. Y obviamente es lo que vos decís, Geraldine, en este contexto no es fácil conseguir otro trabajo, siendo, digamos, la persona principal de llevar los recursos económicos a la casa. Robert. La realidad es que la previsión está, pero las empresas si sienten que tienen que despedir, y hay de todo, en pandemia está el que le conviene para despedir porque le van a dar mejor, y está el que realmente no puede más y tiene que despedir porque alguien tiene que pagar eso por más ATP y demás, y es entendible, pero lo concreto y real es que la gente está siendo despedida. Entonces, y en un contexto donde el Poder Judicial no funciona. Claro, y aparte, yo empleador no puedo pagar el sueldo, despido, violando el decreto, me harán juicio cuando abran los tribunales, este juicio va a llevar su tiempo, y bueno, pagaré en ese momento porque ahora no le puedo pagar. Pateo el problema para adelante. Robert, Sí, igual, una cosa, igual para Fabiana y para todos en general, es importante este caso porque la persona puede intimar a la RT y a la empleadora que cumpla con los elementos de protección personal. Entonces hay un universo, no solamente digo, que puede hacer, más allá de que quizás decida no tomarse la licencia, sobre todo si está intimado este papá, para no perder la fuente de ingreso, que es central, sobre todo si tiene 2 hijos con afecciones de salud, o uno, los que fueren, digo, es fundamental por ahí que sepa que cuenta con otras herramientas para preservarse. Tenemos que hablar y tenemos que hacer un plan, porque voy a decir 2 cosas. Una que yo siempre digo es que hay que evaluar la conveniencia por sobre el derecho, que es esto que comentábamos recién con Robert. Claro. Y la otra es de Bianco. No podemos nunca dejarla de lado a Bianco en sus apreciaciones, porque es nuestra maestra, nuestra alma mater, que dice, hay que ser prácticos. Entonces, eso, hay que ser prácticos, hay que ser prácticos, pero esto es como un mantra. Hay que ser prácticos, acá está la salud, está la economía, acá estamos, la gente nos viene a pedir ayuda desde las cuestiones realmente más importantes y más límites. Entonces, a veces el abordaje tenemos que hacerlo directamente nosotras, y más en este contexto tan delicado. No, además hay todo un tema que vos ustedes lo mencionaron en la presentación, que es muchas familias están haciendo lo imposible por sostener quizás una obra social o un plan de alguna medicina prepaga como Medife o cualquier otra por ahí más económica, por el tema de la situación que están viviendo, que bueno, económicamente está muy complejo hoy poder sostener, digamos, porque se han quedado sin sus ingresos y bueno, y temen en estas patologías que los medicamentos son muy caros, con lo cual tenemos que estar preparados nosotros como organizaciones para poder dar asistencia y saber cómo resolverles de alguna manera los problemas que vamos a enfrentar después de que terminemos con esta pandemia, ¿no? Si es que terminamos en algún momento. Sí, son tiempos difíciles. Primero voy con una que acaba de escribir Nancy, aunque a priori Nancy creo que la respuesta es que puedan ver tu caso específico, pero Nancy dice que les agradece, chicas, un lujo escucharlas, y dice, la Junta Evaluadora no me toma la discapacidad auditiva porque yo perdí la audición del oído izquierdo por mi enfermedad, al no ser bilateral no me pueden agregar y no me cubre la obra social el aparato que me ayuda a tener mejor calidad de vida. Yo les dije, para ustedes soy media sorda o media discapacitada. Este es un tema también del próximo webinar de discapacidad, como para hacer doble Zoom, pero entiendo que también es cuestión de revisar el caso, ¿no? de Nancy y ver qué se puede hacer para ayudarla en el punto de vista legal. Es un caso para revisar, pero somos una integralidad. Y en base a eso, el principio de integralidad, ¿no? Como personas humanas, es que no somos partes y las normas nos protegen con este principio de integralidad. Ni media sorda ni media discapacitada. Una persona con derechos a hacer valer, con todas las normas que hablamos,
con la cuestión del certificado de discapacidad, que es el próximo tema, pero somos una integralidad, así que no. No es válida la respuesta que le da. Mi pregunta, más que pregunta, era una propuesta, y ya para ir cerrando, porque estamos pasaditos del horario, pero obviamente a todos nos interesa mucho lo que estamos conversando, es como poder colaborar en una nota tipo. Vos pasaste en estos tips el hecho de acompañar el pedido fundamentándolo de modo correcto. Entiendo que esa fundamentación puede ser desde estas leyes de discapacidad en el caso que la persona, en esa indagación, ¿se dice bien? En ese espacio de consulta, nosotros como líderes le podamos decir a los pacientes que se acercan, tener como un mayor nivel de información, que entiendo que es súper importante, como para que si tiene que llegar a la instancia con ustedes ya tenga como cierta documentación, y si no, ayudarlo a presentarlo de la mejor manera justamente para evitar la judicialización. Entonces, ahí me parece que es clave quizá hacer un repaso de esos tips de cómo hacer la presentación ante el agente de salud que sea, un punto. Y el otro punto, más allá de ese checklist, me parece que está bueno contar con ustedes como con dos notas tipo, una para el que tenga CUD y el otro para el que no tenga, que esto es una muy importante, que es el tema de la ley de enfermedades poco frecuentes, que hay jurisprudencia, que los jueces ya la hicieron valer en todo el territorio nacional, sea que tenga o no la adhesión de la provincia donde se encuentre la persona. Entonces eso tenerlo como para que cuando tiene la receta médica, ya nosotros desde cada organización individual podamos facilitarle eso a las personas para asegurarnos de que ella va, ¿cómo dijiste vos? Juntando precedentes, no, haciendo... Preconstituyendo prueba. Preconstituyendo prueba, con altas chances también, y eso yo por lo menos desde mi fundación lo implemento y realmente me ha dado mucho resultado, que también muestra indirectamente a los auditores médicos que la persona atrás tiene una institución que lo está asesorando. Entonces suelen preferir decir, bueno, a este no le puedo meter el perro porque sé que atrás tiene alguien que lo está asesorando, entonces como que algunos, ¿no? Otros evidentemente que no. Pero es más, ahora me viene también como una tercer nota, que es esto con el cambio médico, ahora que se viene el universo, el cambio no médico en realidad, el universo de los biosimilares, que obviamente son súper bienvenidos, pero el switcheo no médico, también quizá podemos tener como una nota tipo, yo claramente soy de las que puse varias consultas por este tema, Lo sabemos. Y me parece que quizás está bueno porque justamente yo creo que es evitar, primero, la pérdida de tiempo, como ustedes bien manifestaban, y segundo, evitar la judicialización que todos sabemos también, y esto quería como también reflotarlo, de cómo es este sistema que nosotros brindamos desde la Federación, con la gran colaboración de ustedes dos y con la coordinación de nuestra amada Marinés Bianco, que la amamos. Queda grabado, Marinés, te queremos. Sí. Después pasáselo, así sabe que lo decimos a viva voz. Sí. Pero que pongamos en claro esto, ¿no? De cómo es nuestro servicio, que este servicio es de asesoramiento legal, que es gratuito para las personas que acceden a él, pero que sí tiene un límite, que es el límite del asesoramiento, que en el caso de que por un consenso de las partes se determine que la opción que hay es de un amparo, ahí ya es un acuerdo entre las partes, la federación no paga esos amparos, y que también ustedes, a modo muy agradecidos desde ya, tienen una diferencia de honorarios, pero por una cuestión ética de su matrícula no pueden a todo mundo bonificar el 100% de sus honorarios, porque esto es una regla ética de los abogados. Entonces, no sé si ustedes quieren aclarar alguna cuestión más, pero me parece que es importante saber cómo es la dinámica de nuestro servicio. No, está buenísimo que lo aclares. En general, nosotras, a todas las personas que llegan y que les sugerimos la vía judicial, siempre les aclaramos que, por ejemplo, el tema de los honorarios, les explicamos cuál es el haber mínimo que nos impone la ley,
cuál es la diferencia que nosotros le hacemos, y en general también les decimos que no somos Visa ni Mastercard, pero vivimos en esta misma sociedad, así que nosotros damos planes de pago como la persona pueda, porque entendemos que no tiene que ser un obstáculo para el acceso a la salud un honorario profesional. Entonces, que bueno, que además no ejecutamos obviamente ni intereses ni honorarios, la persona nos paga como puede, cuando puede. Digo eso porque también me parece que es importante que lo conozcan todos y todas las que están acá, para que sepan que pueden contar con esa tranquilidad, que a nosotras nos mueve, quienes hacemos derechos sociales nos mueve el compromiso para transformar la realidad en la que vivimos, ¿no? Sin duda, si quisiéramos ser multimillonarias, con Sherry estaríamos haciendo penal o comercial y no salud, eso ténganlo por seguro. Pero bueno, algo de lo que dijiste recién, que también me parece interesante, es, nosotras vamos a armarles las notas, obviamente, quédense tranquilos y tranquilas, pero sí es importante, que estaba en el Power, tener claro, o sea, cuando yo hago una nota, lo importante es decir quién soy y qué relación tengo con la persona por la que voy a pedir y con la obra social, o sea, con la entidad de salud a la que le voy a pedir, ¿no? O sea, mis datos personales, si soy afiliado, el número, poner un domicilio y un teléfono de contacto. Después, ¿qué es lo que pido? ¿No? Pido un estudio médico, pido una prestación de salud, una prestación económica, lo que sea que le voy a requerir a la obra social o a la empresa de medicina prepaga. Y amén de eso, adjuntar la receta, la prescripción médica, el resumen de historia clínica o el informe médico con los plazos de vigencia que decía Sherry, ¿no? 1 mes y no más de 6 meses el tema del informe médico, y poner un plazo a la obra social. ¿Cómo termino yo una nota? Bueno, le solicito, me responde en el plazo de 5 días. Cuando es una nota uno no le pone un plazo judicial, no emplaza a la obra social por 48 horas ni por 72, sino que lo emplaza por días hábiles. Entonces le pongo un plazo, 3 días, 5 días, no hay una fórmula para eso. Lo importante es que siempre esas notas sean por duplicado. Una yo se la doy a la obra social, y la otra, y además dejo constancia, que acompaño la prescripción, los estudios, el resumen de historia clínica, y una copia yo me hago sellar a mí, para que me quede constancia que yo hice la presentación. Hoy, con el tema de la excepcionalidad del COVID, todo se hace por mail, es más fácil porque nos queda la constancia. Digo, esto para que lo sepamos. Después, obviamente, vamos a hacer las notas porque es más fácil y lo podemos sistematizar, pero ya para aprender cómo es el proceso. Y después otra cosa que me parece también es importante para aquellas obras sociales nacionales o empresas de medicina prepaga, ante el incumplimiento y sobre todo en los casos que tengan CUD, que la persona pueda hacer la denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el órgano de contralor, como para también tener mayor fundamento o pruebas de que uno agotó realmente la instancia administrativa. Y otra figura que salió nueva entre todas estas cuestiones, que también me parece muy válida, por lo menos a mí me resultó en un caso, era la denuncia ante el defensor del consumidor, con esta figura de hipervulnerable, que también es online, o sea que es importante porque demuestra, más allá de que el defensor del pueblo de la nación, también para el área de salud, que obviamente también es válido, pero esta figura del defensor del consumidor, sobre todo en el caso de obras sociales o empresas de medicina prepaga, que hay una relación de contractual, digámoslo así, también es una figura que es importante que la gente haga la denuncia, porque, y sobre todo sistemáticamente si se trata de una obra social, para sentar un precedente también, ¿no? Quizá uno quizá no pueda, pero si le vienen 1, 2, 3, 4 y más del mismo prestador, obviamente nos da más lugar al pedido. Sí, son distintas vías. No, si uno realiza una denuncia en la super o con el defensor, no es, puede hacerlo en simultáneo con un amparo judicial. La ventaja de estas vías que mencionaba Luciana es que no requieren ir con un abogado, son denuncias personales, ¿sí?
y que resuelven muy bien en algunos casos y bastante rápido, ¿sí? Y ahora con toda la cuestión digital está como mucho más fácil. Por lo menos me han comentado algunos clientes que hicieron la denuncia en la super y les salió rápido en COVID. Así que es un buen dato. Pero tengan en cuenta que se pueden hacer en paralelos, ¿sí? El amparo judicial y estos reclamos.